Cuando Moisés se acercó a una zarza ardiente en el desierto, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa voz que llamaba su nombre no era solo un sonido lejano, era una manifestación real del Dios vivo. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, leemos la declaración que resonaría a través de los siglos. Yo soy el que soy. Quédate conmigo hasta el final. Este encuentro con Dios puede cambiar tu forma de ver todo a tu alrededor. La llama que revela la eternidad, la zarza que ardía sin consumirse, descrita en Éxodo capítulo 3, una escena que despierta fascinación y asombro. Moisés pastoreaba el rebaño de sus suegros y se encontró con ese espectáculo que no obedecía a las leyes naturales. En ese momento lo extraordinario fue esto. Cuando él se acercó, escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre y con temor retiró las sandalias de sus pies. En este encuentro, la primera lección es que Dios revela su santidad. El lugar donde estaba Moisés no se había vuelto santo por algún poder humano, sino porque la presencia de Dios se manifestaba allí. A lo largo de toda la narrativa bíblica vemos cómo este patrón donde está Dios, algo se transforma. Cuando Dios habita en nuestro medio, comenzamos a experimentar un atismo de su eternidad, que no se somete a los límites del tiempo ni de la materia. Después de ver la zarza que no se consumía, Moisés escuchó un llamado que parecía imposible. Liberar al pueblo de Israel del yugo de Egipto era una tarea muy por encima de las capacidades humanas. Él cuestionó su propia identidad preguntando, ¿quién soy yo para ir al faraón? Éxodo capítulo 3, versículo 11. En ese instante, Dios lo respondió elogiándolo por la elocuencia de Moisés. Aseguró su presencia. La reacción de Dios ante el miedo de Moisés demuestra que el yo soy no depende de recursos humanos. Cuando Él promete estar con nosotros, su autoridad y soberanía se convierte en la base para enfrentar cualquier desafío. Nuestros temores no desaparecen con motivación personal o autoconfianza. Se disipan cuando entendemos que el Creador del universo camina a nuestro lado, sosteniéndolo con su mano poderosa. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, surge el punto crucial. Yo soy el que soy. Esta frase no es un mero juego de palabras, es la afirmación que Dios no depende de nada para existir, pues Él es la fuerza de todo ser. Mientras los dioses de Egipto carecían de altares, mitos y estatuas para ser reconocidos, el Dios de Israel trasciende todo en cualquier limitación. Él no fue creado, Él mismo es el creador, aquel que subsiste por su propia esencia. Al declarar, yo soy el que soy, el Señor muestra que no encaja en etiquetas o definiciones humanas. Es un recordatorio de que Él se mantiene siempre fiel, inquebrantable e inmutable, incluso mientras el mundo cambia en cada instante. Esta revelación es tan profunda que resuena en el Nuevo Testamento cuando Jesús declara, antes de que Abraham existiera, yo soy. Juan capítulo 8, versículo 58. Con esto, Él asume la misma identidad divina, invitándonos a reconocer su naturaleza eterna. La historia de la liberación de Israel de Egipto no comienza cuando el pueblo clama, sino cuando Dios decide actuar. En Éxodo capítulo 2, versículos 24 y 25, vemos que Él escuchó el gemido de los israelitas y recordó su alianza. Este recuerdo no sugiere que Dios se olvida, sino que Él había de determinar un momento específico para actuar. Todo estaba bajo su control, y la primera manifestación al libertador elegido fue justamente en la zarza en llamas. Este Dios que toma la iniciativa es el mismo que a lo largo de la Biblia se acerca al pecador para ofrecer gracia y redención. En Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo afirma que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. La compasión divina no es pasiva, sino proactiva. Ella rompe barreras, rescata cautivos e invita a cada persona a experimentar la libertad que solo el yo soy puede conceder. Cuando Moisés cuestionó cómo reaccionaría el pueblo a su anuncio de que el Dios de sus padres lo había enviado, Dios simplemente le dio señales para probar su poder. Las plagas que cayeron sobre Egipto
eran más que calamidades aleatorias. En cada una de ellas, el yo soy demostró su supremacía sobre la divinidad egipcia, que estaban asociadas a elementos naturales como el Nilo, el sol y la fertilidad. Con cada plaga, Dios mostraba que todo el poder que Egipto creía tener era en realidad limitado. Los falsos dioses no pudieron reaccionar. En Éxodo capítulo 12, versículo 12, el Señor dice que ejecutaría juicio contra todos los dioses de Egipto. El propósito no era solo castigar a la nación opresora, sino revelar que el yo soy es soberano sobre todo lo que el hombre idolatra. Cuando Dios se manifiesta, ningún otro supuesto poder permanece en pie. El pueblo de Israel no tenía ejércitos preparados, ni armamentos sofisticados para confrontar a Egipto. Su único recurso era confiar en el Dios que les había prometido liberarlos. La Pascua, descrita en Éxodo capítulo 12, versículo 21 al 28, fue instituida como un memorial de la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Simbolizaba la fe y la palabra divina de que el ángel destructor pasaría de largo. Cuando llegaron ante el Mar Rojo, la angustia los invadió, pero Dios nuevamente dejó evidente que no hay obstáculo demasiado grande ante su poder. Éxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés dice: no teman, están quietos y ved el liberamiento del Señor. Cuando las aguas se abrieron, el yo soy mostró que su poder creativo, que separó aguas y tierra en el principio, continuaba actuando en la historia para redimir a su pueblo. Una de las mayores pruebas del cuidado divino se ve en el viaje de Israel por el desierto. Fueron conducidos por una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Esta presencia visible revelaba que Dios no solo libera, sino que continúa al lado de sus hijos en el camino. En el desierto, Israel experimentó hambre y sed, pero Dios suplió la necesidad enviando maná y agua de la roca. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Moisés recuerda que el Señor los alimentó con maná, para que comprendieran que ni solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. El yo soy no abandona a aquellos a quienes llama. Su presencia asegura provisión y dirección, incluso en terrenos áridos. En el monte Sinaí, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley. Éxodo capítulo 20. Estas palabras servirían para la relación del pueblo con el Señor y entre ellos mismos. La ley no era una prohibición, sino la expresión del carácter santo de aquel que se reveló como el yo soy. Cada mandamiento apuntaba a la armonía que Dios deseaba establecer. Israel debía ser un pueblo diferente a las naciones, viviendo para reflejar la santidad de Dios. Si por un lado la ley mostraba el patrón divino de justicia, por otro revelaba la necesidad de la gracia. Solo confiando plenamente en el Dios eterno tendrían fuerza para obedecer. La ley no buscaba hacer al ser humano autosuficiente, sino dependiente de la infinita bondad del yo soy. Poco después de la grandiosa manifestación divina en el Sinaí, ocurrió algo chocante. El pueblo, impaciente por la demora de Moisés, construyó un becerro de oro para adorarle. Éxodo capítulo 32. Este acto de idolatría mostró cómo el corazón humano tiende a sustituir lo eterno por lo inmediato. Incluso habiendo presenciado milagros, Israel se volvió hacia una figura sin vida, hecha por manos humanas. Cuando Moisés confrontó esa idolatría, quedó claro que el yo soy no acepta compartir su gloria con ídolos. El pecado de levantar falsos dioses se repetiría muchas veces en la historia de Israel. Pero Dios, en su paciencia, siempre llamaría a su pueblo al arrepentimiento. Esta narrativa permanece como una advertencia para nosotros, que aún hoy somos tentados a buscar respuestas en cosas temporales. A lo largo de toda la Biblia, el Señor refuerza que no hay otro Dios aparte de Él. En Isaías capítulo 45, versículo 5, está escrito: yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Esta exclusividad no es un capricho divino, sino la declaración de una realidad.
No existe otro ser que posea la vida en sí mismo, como el yo soy. Cuando Jesús declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14, versículo 6, reafirmó esta realidad, mostrando que la reconciliación con el Padre se da únicamente por medio de Él. Los israelitas que fueron liberados de la esclavitud debían reflejar este principio. El Dios que los sacó de Egipto es el único digno de adoración y ninguna forma de idolatría podría compartir ese lugar. El yo soy no solo gobierna el corazón de sus siervos, sino la propia historia. En los libros proféticos vemos cómo Dios anuncia eventos futuros, dejando claro que nada escapa a su conocimiento. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, que yo soy Dios y no hay otro. Mi consejo será firme y haré toda mi voluntad. Esta soberanía no implica que el ser humano sea un mero títere. Al contrario, el Señor invita a cada persona a cooperar con sus propósitos. Sin embargo, incluso las acciones contrarias, motivadas por la maldad humana, terminan siendo usadas para cumplir el plan divino. Cuando José fue vendido por sus hermanos, él dijo, vosotros en verdad intentaron un mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Esto muestra que el yo soy rige cada detalle de trama cósmica. A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, la palabra alianza aparece repetidas veces. Dios hizo alianza con Noé, con Abraham, con Israel. En cada pacto, Él se comprometió a actuar y a bendecir. A pesar de las debilidades humanas, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, encontramos, sabrás pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda la alianza. La fidelidad de Dios contrasta con la inconstancia del ser humano. Incluso cuando el pueblo quebrantaba la alianza, el yo soy insistía en llamarlos de vuelta. En el libro de Oseas vemos un retrato conmovedor de este amor que no resiste, ilustrado en la relación del profeta con su esposa infiel. El carácter inmutable de Dios se manifiesta en su fidelidad, ofreciendo esperanza de restauración a todos los que se arrepienten. El Antiguo Testamento apunta repetidamente a un Mesías que vendría para liberar al pueblo de forma definitiva. Isaías capítulo 53 describe al siervo sufriente que llevaría sobre sí las iniquidades de muchos. Dios no solo actuó en el pasado, sino que preparó el futuro para la redención. Este mismo Dios que habló a Moisés preparaba el camino para enviar a su propio Hijo al mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, no solo proclamó el reino de Dios, sino que también encarnó la propia presencia divina. En los evangelios vemos la expresión yo soy, repetida varias veces. Él dice, yo soy el pan de vida, Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8, versículo 12. Estas declaraciones no son metáforas vacías, sino la confirmación de que Él comparte la identidad del Padre Eterno. Con la encarnación de Jesús tenemos la cuspidilidad de la revelación divina. En Juan capítulo 1, versículo 14, leemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo Dios que se identificó como yo soy el que soy, ahora caminaba al lado de los hombres, tocaba a los enfermos, consolaba a los afligidos. La eternidad interrumpible, mostrando que el plan divino fue acercarse a su creación. Al morir en la cruz, Jesús cargó con nuestros pecados y venció la barrera que nos separaba de Dios. En su resurrección vemos la victoria sobre la muerte, revelando que nada puede retener al autor de la vida. Por medio de Cristo, Dios ofrece salvación a todos los que creen. No se trata de una idea abstracta, sino de una transformación real que comienza en el corazón y se extiende por toda la vida. Cuando entendemos la santidad de Dios y nuestra condición pecadora, el arrepentimiento se vuelve inevitable. Juan el Bautista preparó el camino para Cristo predicando, arrepentidos, porque está cerca el reino de los cielos. Mateo capítulo 3, versículo 2.
La presencia de Dios expone nuestras fallas, pero también abre la puerta de la gracia. El arrepentimiento no es un gesto de desesperación, sino de entrega. Reconocer el pecado y volverse hacia Dios es encontrar el camino de la restauración. En Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro anuncia: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. La misma voz que habló con Moisés en el desierto, hoy nos llama al retorno, prometiendo perdón y nueva vida. Al confiar en Cristo recibimos el Espíritu Santo que pasa a habitar en nosotros. Esta presencia real y continua es el propio Dios moldeando nuestro carácter, iluminando nuestra mente y fortaleciendo nuestro espíritu. En Hechos capítulo 2, en Pentecostés, los discípulos experimentaron el poder capacitador del Espíritu, que nos llenó de coraje para anunciar el Evangelio. Pablo destaca en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria, como si por el Señor, el Espíritu. Así, el mismo Dios que un día dijo: yo soy el que soy, no solo se reveló externamente, sino desea operar internamente, convirtiéndonos en nuevas criaturas. Cada cristiano es un santuario vivo donde Dios habita. El sacrificio de Cristo selló una nueva y eterna alianza. En Hebreos capítulo 9, versículo 15. Diferente de los pactos del Antiguo Testamento que apuntaba a la necesidad de sacrificios repetidos, el sacrificio de Jesús fue perfecto y definitivo. Ahora tenemos acceso directo al Padre sin la mediación de rituales o sacerdotes humanos. Esta nueva alianza no anula la revelación anterior, sino que la cumple plenamente. Dios sigue siendo el mismo Dios santo y soberano, pero el velo que lo separaba de su presencia fue rasgado. Mateo capítulo 27, versículo 51. Podemos acercarnos confiadamente, sabiendo que Él lo recibe como hijos amados. Jesús, al decir: yo soy la vid verdadera, vosotros sois la rama, Juan capítulo 15, versículo 5, resalta la necesidad de permanecer conectados a Él. Sin esta unión no hay vida espiritual auténtica. Necesitamos de Él para cada respiración de la fe, cada paso en el caminar cristiano y cada victoria sobre el pecado. Permanecer en Cristo es un acto diario de dependencia, reconociendo que todo lo que hacemos es para Dios y solo tiene valor si Él mismo está conduciendo. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo dice: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Esta fuerza viene de Dios y no de nosotros mismos. Cada fruto que producimos es resultado de su vida fluyendo en nuestro interior. La palabra de Dios apunta al retorno de Cristo. Él prometió volver para buscar a su pueblo y establecer nuevos cielos y nueva tierra, donde la justicia habitará. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. Esta promesa nos llena de esperanza en medio de las incertidumbres del mundo. Dios no se limita al pasado o al presente. Él reina sobre el futuro. Apocalipsis capítulo 21 describe la visión de Juan, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos. La muerte ya no existirá, ni llanto, ni dolor. Un futuro glorioso es la consumación del plano divino. La eternidad que un día habló a Moisés continúa resonando hasta que todo se cumpla y el mal sea definitivamente vencido. La iglesia es la reunión de aquellos que han sido alcanzados por el mensaje de Dios en Cristo. En Hechos capítulo 2 vemos cómo los primeros cristianos vivían en comunión, partiendo el pan y orando juntos. Eran fortalecidos por el Espíritu Santo y testificaban con audacia. Esta comunidad no se fundamenta en tradiciones humanas, sino en la persona viva de Jesús, la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, experimentamos la gracia de Dios de forma conjunta. Alabamos, oramos, aprendemos y crecemos. Los dones espirituales son manifiestos para edificar a todos. Esta convivencia es un bautismo de lo que nos espera en la eternidad, cuando finalmente veremos a Dios cara a cara. Jesús nos envió a ser discípulos de todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19.
Aquel que dijo yo soy no tiene fronteras geográficas o culturales. Su deseo es que cada ser humano conozca su gracia redentora. La misión de la Iglesia es anunciar a este Dios vivo que se reveló de forma definitiva en Cristo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, se nos recuerda que recibiríamos poder al descender sobre nosotros el Espíritu Santo y seríamos testigos hasta los confines de la tierra. Así como Moisés fue enviado a Egipto, nosotros somos enviados al mundo. El mensaje sigue siendo el mismo. Existe un Dios que es yo soy el que soy y que ofrece liberación a todos los que se vuelvan hacia Él. La vida cristiana no está exenta de luchas y cuestionamientos. Abraham, Moisés, David y tantos otros pasaron por dificultades. Sin embargo, en cada desafío encontraron en Dios la fuerza para seguir adelante. Su fidelidad permanece inquebrantable, incluso antes de nuestras debilidades. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente. Este versículo refleja la realidad atemporal de aquel que declaró yo soy a Moisés. Él no cambia, no abandona a sus hijos y no falla en sus promesas. Agarrarse a esta verdad nos permite enfrentar pruebas con coraje y esperanza, sabiendo que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue actuando hoy. Conocer a Dios no es solo un aprendizaje intelectual, sino una experiencia que transforma completamente la manera en que vemos la vida. Cuando Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, dice que el sabio no debe gloriarse de su propia sabiduría, ni el fuerte de su fuerza. Él apunta al centro de la verdadera sabiduría: entender quién es el Señor. Este conocimiento divino tiene un gran sentido y propósito. Nos muestra que hay un creador que sigue involucrado con su creación. Muchas personas pasan la vida buscando realizaciones que llenen el vacío interior. Intentan satisfacer el corazón y conquistas materiales, estudios avanzados o relaciones. Sin embargo, la verdadera alegría florece a percibir que Dios desea caminar con nosotros. Cuando comprendemos que Él no solo creó el universo, sino que también se preocupa por cada detalle de nuestras historias, descubrimos una alegría que las conquistas de este mundo son incapaces de producir. En las páginas de la Biblia observamos que este Dios que se reveló a Moisés es personal, presente y lleno de compasión. Mientras muchos en esa época imaginaban debilidades lejanas, la Escritura retrata al Señor que desciende para liberar a su pueblo. Éxodo capítulo 3, Él escucha el clamor de los oprimidos y se manifiesta para traer liberación. Saber que este mismo Dios sigue actuando hoy cambia la forma en que enfrentamos los obstáculos que surgen ante nosotros. El Salmo capítulo 37, David expresa la admiración por el hecho de que Dios conoce cada pensamiento y cada palabra antes incluso de que sea pronunciado. Este conocimiento profundo señala un Dios íntimo y atento, y no una identidad fría que gobierna desde lejos. Cuando nos abrimos a esta relación, descubrimos que la verdadera alegría nace de comprender que jamás estamos solos. Este Dios que conoce nuestras limitaciones y miedos también suplanta nuestras necesidades. La alegría de conocer quién es Dios también nos hace más confiados en nuestra identidad. Si somos creados a imagen y semejanza de un Dios santo, Génesis capítulo 1, versículo 26, esto implica que poseemos un valor inestimable y un propósito divino. No somos obras al azar, nuestro valor no está ligado a lo que hacemos, sino a quienes y a lo que Él dice sobre nosotros. De esta manera, el peso de la opinión ajena se vuelve secundario y comenzamos a encontrar satisfacción en la verdad eterna. Al profundizar en esta relación, experimentamos crecimiento espiritual. La búsqueda del conocimiento de Dios no tiene fin, pues Él es inagotable en su grandeza. Efesios capítulo 3, versículos 18 y 19, Pablo desea que los creyentes comprendan la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, algo tan vasto que excede nuestra capacidad de entender plenamente. Esto despierta humildad y reverencia ante la inmensidad de Dios.
La alegría mencionada aquí no es sinónimo de euforia pasajera. Se trata de una satisfacción duradera que reposa en la presencia de un Dios fiel. Incluso en situaciones de tristeza, la certeza de que Él nos ama y nos acompaña ofrece alivio para el corazón. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, se recuerda al pueblo de Dios que la alegría del Señor es su fortaleza. Este aliento permanece vivo hasta hoy, pues Él no ha cambiado. Cuando conocemos al Creador, aprendemos a amar las mismas cosas que Él ama, a valorar la justicia, la compasión y la verdad. Este conocimiento conduce a la transformación de actitudes y prioridades. Por eso, la vida cristiana no es un conjunto de reglas vacías, sino el resultado de una relación genuina con aquel que reina. Es en esta fuente inagotable donde se encuentra la alegría plena, capaz de iluminar incluso los periodos más oscuros. Para avanzar en este camino, la lectura de la palabra, la oración sincera y la reflexión sobre el carácter de Dios ayuda a estrechar los lazos con Él. No es un ejercicio teórico, sino una vivencia diaria de acercamiento. Cada vez que buscamos conocerlo mejor, Él mismo se revela a nosotros de manera más profunda y personal. La alegría en este proceso se renueva conforme descubrimos que el Dios soberano elige permanecer a nuestro lado, sosteniéndonos con su mano fuerte. Nuestro mundo experimenta un ritmo cada vez más acelerado. Las presiones del trabajo, el miedo ante las crisis y la incertidumbre sobre el futuro generan tensión interna. Jesús, al enseñar en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, expone la contradicción entre la vida ansiosa y la confianza en el Padre. Habla sobre las aves que no siembran ni ciegan y aún así son cuidadas, y sobre los lirios que crecen sin esfuerzo y exhiben una belleza inigualable. Esta ilustración simple revela que si Dios vela por la creación, mucho más ampara a aquellos que lo buscan. La ansiedad suele hacer cuando intentamos controlar lo que no está en nuestro alcance. La recomendación bíblica no es ser irresponsable, sino reconocer nuestros límites, entregar a Él los desafíos que no podemos solucionar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: Pablo exhorta a los cristianos a no estar ansiosos, sino a presentar sus peticiones ante el Señor con acción de gracia. En este movimiento de entrega experimentamos una paz que no se explica por las circunstancias. En las historias bíblicas encontramos personas que ante situaciones caóticas firmaron su confianza en Dios. El profeta Elías enfrentó una época de gran apostasía en Israel, cuando los profetas de Baal parecían dominar el escenario. Primer libro de Reyes capítulo 18. A pesar de sentirse aislado, creyó que Dios no lo abandonaría. Su oración fervorosa en el Monte Carmelo revela una fe que prevalece sobre el miedo. El fuego que descendió del cielo en aquella ocasión testificó que Dios sigue presente en medio de los escenarios más adversos. La confianza que vence la ansiedad no se construye de la noche a la mañana. Es fruto de un caminar personal con el Señor, donde con cada experiencia aprendemos a depender más de Él. Los momentos de incertidumbre pueden convertirse en oportunidades de fortalecimiento espiritual. Cuando elegimos lanzar sobre Dios nuestras preocupaciones, comenzamos a valorar lo eterno y a comprender que nuestra vida está en manos de un Padre que no falla. Esta dependencia transforma la forma en que reaccionamos a las noticias y a los problemas diarios. En lugar de permitir que el pánico nos invade, encontramos refugio en aquel que gobierna todas las cosas. Salmos capítulo 46. La ansiedad suele crecer cuando nos aferramos al pasajero. Sin embargo, si miramos las promesas divinas, recordamos que Él es el mismo que proveyó para su pueblo en el desierto, alimentó a multitudes con solo unos panes y peces, y sustentó a los discípulos después de la muerte y resurrección de Cristo. La confianza que brota de conocer a Dios está nada más en rendirlos a Él y decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Aprendamos a escuchar su voz. Digámosle: quiero escucharte.
y tratemos de escucharle. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Si ha llegado hasta el final, dale me gusta o compártelo para que otras personas se den cuenta también de la poderosa palabra, del significado de esta palabra, yo soy el que soy. Dios te bendiga. Gracias por seguirme. Bendiciones.